En días pasados visitaba la isla de Gran Canaria, invitada por la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos, la activista social Claudia Camba, presidenta de la Fundación Otro Mundo es Posible, a través de la cual se coordina la cooperación cubana en Argentina. En la entrevista concedida a Canarias Semanal, Claudia Camba explicó en qué consiste un trabajo militante gracias al cual han sido alfabetizadas decenas de miles de personas o han recuperado la vista gracias a las operaciones realizadas de forma totalmente gratuita en el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara. Muy buenos días, Claudia, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Bienvenida a Canarias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí y hermoso el lugar y bueno, bello esto también. Claudia, eres activista social argentina, presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, que coordina la cooperación cubana en tu país, en la Argentina. Pero ¿cómo llegas a esta actividad de la solidaridad? Bueno, a ver, llego como muchísimas personas. Visité Cuba en el año 96 como turista y llegué y primero me encontré, después de haber leído muchísimo sobre la revolución, ¿no? Uno a veces llega idealizando, imagínate, en esa época llegué y me encontré con una isla casi destruida en ese momento, sin guaguas, bueno, con la gente bastante mal económicamente. Y entonces la primera sensación fue de tristeza, ¿no? Y me acuerdo que me quedé un par de días en el hotel y después dije, no, esto no es así, hay que salir a ver dónde está la gente revolucionaria. Y me metí en hospitales, en escuelas, y me enamoré. Me enamoré de ese pueblo que estaba resistiendo semejante embate imperialista, que iba a trabajar, un médico iba a trabajar en bicicleta con un vaso de agua con azúcar como desayuno y sin embargo seguía salvando vidas, y las maestras en los círculos infantiles, y no se paró una escuela y no se cerró un hospital. Entonces cuando volví a Argentina sentí que había que apostar por la solidaridad, que había que acompañar a ese pueblo que estaba peleando y resistiendo por toda América Latina, ¿no? Y así es como, bueno, fundamos con mi compañero en este momento la Casa de Amistad del Bolsón, porque yo vivía en un pueblito de la Patagonia. ¿Y cómo se desarrolla esta actividad de solidaridad? Porque sabemos que al menos tiene dos patas, una la sanitaria y otra la educativa. Bueno, después de esta historia que te cuento, de cómo empezó mi vida en la solidaridad, empezamos a trabajar en la Casa de la Amistad y luego vinieron unas becas para estudiar medicina en Cuba. Nuestra tarea era seleccionar jóvenes de las comunidades mapuches, de una etnia patagónica, para que vayan a estudiar a Cuba gratuitamente medicina y volvieran luego graduados para trabajar en sus comunidades. Y así es que empezamos como a articular más profundamente con programas de salud, y bueno, y allá por el año 2003, ya trabajando ya con los jóvenes becados, teníamos la dificultad de que los jóvenes escribían, no se comunicaban con las familias, y cuando empezamos a explorar era porque, bueno, en muchos lugares no había teléfono, y cuando les preguntamos por qué no mandan cartas postales, nos dijeron porque nuestros padres no saben leer y escribir. Y así es que nace como la primera misión, que fue el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que lo llevamos a Argentina, primero pensando focalizar en los padres de los estudiantes, pero luego se extendió al país. Y ahí es que nace, digamos, la primera misión que tomamos en Argentina. De alfabetización. Y luego hay otra operación que es la Operación Milagro. Claro, a partir de, bueno, como te digo, primero fue una experiencia como muy piloto, seguíamos siendo un grupo de gente de la solidaridad, de diferentes partes ya, porque llegamos y otros compañeros de otras casas de la amistad pidieron el programa, se fue extendiendo, y después ya llegamos a la conclusión que había que tratar de articular con el Estado,
que había que ver si a través de los ayuntamientos o algún ministerio de educación se lograba hacer un acuerdo a donde se pudiera de verdad transformar la situación de nuestro pueblo. Y entonces, a partir de esta idea es que nace la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, porque bueno, para poder articular había que tener una herramienta legal y ese fue como el primer programa. ¿Qué ocurre? Que, digamos, nosotros vivimos lo mismo que Venezuela en cuanto a las misiones. O sea, en Venezuela empieza el programa Yo Sí Puedo, que allá se llamó Misión Robinson, y luego a partir de alfabetizar masivamente se encontraron que había mucha gente que no aprendía a leer y escribir porque tenía determinadas dificultades. Entre ellas, la más fuerte era la visual. Una persona mayor de 40 años en general tiene presbicia, o sea, casi todo el mundo lo tiene, necesita anteojos y si no fue nunca a un oftalmólogo o no tiene posibilidad de ir, pues no ve. Entonces se hicieron todo un trabajo para poder poner anteojos a los estudiantes y por otro lado hay una cantidad de personas que desarrollan cataratas, que es una enfermedad se envejece el ojo y se opacifica una partecita. Entonces así nace Operación Milagro, que es la misión de salud que tenemos, que es operar de la vista a todo adulto mayor que no tenga recursos y padezca cataratas. En cualquier caso, cuando se piensa en Argentina, no es el país que primero viene a la mente cuando se trata de países subdesarrollados. Parece que la mente se va a África o incluso a países de Centroamérica, pero por lo que me cuentas es igualmente necesaria esa actividad en tu país, ¿no? Argentina es un país de alto contraste, o sea, hay mucha concentración de riqueza y hay gente que vive muy bien. Hay una gran clase media y hay mucha pobreza, o sea, ahora estamos hablando de un índice de pobreza del 30.2% y de un índice de indigencia del 8 punto tanto, o sea, es muy alto. En un país de un poco más de 40 millones de habitantes, digamos que hay unos cuantos millones pobres e indigentes. No, a lo mejor si nosotros lo comparamos con un país como Haití, como Guatemala, vos decís, bueno, pero bueno, existe. En cuanto al analfabetismo, cuando nosotros empezamos había más de 1 millón de personas que no sabían leer ni escribir. ¿Vos cómo haces para acceder a la nueva tecnología? ¿Cómo haces para que, por ejemplo, hay un 30% de deserción escolar en mi país? ¿Cómo vos lográs bajar la deserción escolar si la mamá, el papá o la abuela no saben leer y escribir? O sea, ese niño cuando va a la casa con sus tareas escolares, ¿quién lo acompaña? Ese niño es un potencial desertor en la escuela secundaria. Seguramente la primaria la termina, pero la secundaria no, y por supuesto ni que hablar de hacer una universidad. Entonces vos ya estás marcando la desigualdad de tu pueblo, porque los niños pobres no van a llegar a la universidad jamás. Bueno, trabajando la alfabetización es como que empezás a trabajar el primer escalón. Por otra parte, la alfabetización te permite entrar en los excluidos de los excluidos y con esto ver todas las otras problemáticas que tenemos, ¿no? Como la problemática de género. Nosotros tenemos un problema de violencia enorme. Todos los días asesinan a una mujer. Hay un movimiento muy grande en Argentina, se llama Ni Una Menos, que ha ganado las calles para que nos dejen de matar. Y bueno, también esto se trabaja en el programa de alfabetización, ¿no? Y un poco Cuba, que tiene cooperación en toda América Latina, sentía como volver a la tierra del Che, es como algo muy impactante, ¿no? Cuba nos enseñó que la solidaridad no es la caridad, que la caridad es dar lo que te sobra y la solidaridad es compartir lo poco que tenés. Y eso es lo que hace Cuba con Argentina. ¿Y hasta qué punto se conoce toda esa actividad de solidaridad cubana en Argentina, en la que participan, por supuesto, también activistas argentinos, más allá de las personas que se ven directamente beneficiadas? Porque, por ejemplo, en el Estado español, donde ha llegado el método Yo Sí Puedo de alfabetización, eso es prácticamente desconocido. Bueno, allá también.
porque el problema de los grandes medios, o sea, ¿quién tiene hoy los medios de comunicación? Están tan concentrados como la riqueza, y es lo que garantiza que siga concentrada la riqueza y lo que garantiza el sistema político que tenemos, ¿no? Por lo cual nosotros no accedemos, y en su momento cuando nos buscaron, que fue en la otra época anterior, en el gobierno de Cristina Kirchner, pues no accedíamos porque lo que querían era llevarnos a una televisión para demostrar lo mal que gobernaba Cristina, y digamos, nosotros no íbamos a permitir que nos usara la derecha, por lo cual nuestro medio de comunicación es internet, es la gente que boca a boca va pasando esto. Los pobres de nuestro país nos conocen. Nosotros tenemos un hospital, el Hospital Dr. Ernesto Che Guevara en la ciudad de Córdoba, donde operamos gratuitamente de la vista, y llega gente de todo el país que se va enterando que ahí tiene un lugar, y bueno, el hospital está siempre abarrotado de gente. Sí creemos que hay que romper el bloqueo informativo, pero bueno, como te digo, somos parte del problema de la contrainformación. Tenemos que hacer contrainformación. En esa actividad trabajan, y trabajas tú particularmente, con médicos, o has trabajado con médicos cubanos, has trabajado con médicos argentinos formados en Cuba, con médicos argentinos formados en tu propio país. ¿Observas alguna diferencia entre los médicos que vienen o estudian en Cuba y los que estudian en Argentina? Sí, se observa una diferencia muy grande en la formación, y cuando te hablo de la formación, no te hablo de la formación política, sino que te hablo de la formación en medicina concretamente, y tiene que ver con la mercantilización de la salud, o la salud como derecho, una salud humanista. El médico graduado en Cuba viene con el concepto de la medicina integral, con el concepto de hablar con el paciente, tocarlo, mirarlo. El médico graduado en Argentina viene a hacerte cantidad de estudios, necesita hacer una cantidad de estudios técnicos para poder llegar a un diagnóstico que va a ser el mismo al que llegó el médico graduado en Cuba, pero después de haber llegado a una relación y un contacto con ese ser humano que no llega el otro médico. Ahora, este médico ahorró una cantidad de recursos, el graduado en Cuba no necesitó nada de eso para llegar a tu diagnóstico y luego sanarte. Este otro sostuvo la mercantilización de la salud. Eso en cuanto a la técnica, digamos, y en cuanto a los principios, bueno, uno está formado desde los principios humanistas, desde los principios de que el médico no es un ser con poder, sino que es un igual, que tiene una herramienta de saber, que es la salud, y se la entrega a otro del cual también aprende. El médico formado en Argentina es un médico en un nivel de poder que además busca dinero, o sea, nada más en general. Los hay, por supuesto, con otros perfiles, porque nosotros tenemos una cantidad, nuestros médicos son voluntarios, y hay un montón de médicos y médicas graduados en Argentina, pero no son los más, ¿no? Ahora, por eso cuando uno piensa en hacer un cambio político, no puede pensar solamente en hacer una reforma del Ministerio de Salud Pública, tiene que pensar simultáneamente en entrar a las universidades, porque tenés que reformar el sistema desde la raíz. Esa es como la gran diferencia, ese gran resultado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ¿no? Y como consecuencia de tu actividad, creemos, por lo que tenemos entendido, tuviste la posibilidad en un momento determinado de conocer al que fue el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que para muchos representa también ese espíritu internacionalista. ¿Cómo fue este encuentro y tuvo algún tipo de influencia en tu actividad? Bueno, fue el maestro. Conocí a Fidel en el año 2000, cuando estábamos luchando por la libertad del niño secuestrado por Estados Unidos, de Elian González, y a partir de ahí lo he visto muchas veces. Al que le pedimos el programa de alfabetización para llevar a Argentina fue a Fidel, y a partir de allí él fue quien coordinó las misiones en Argentina. O sea que cada sueño de él o cada sueño nuestro lo compartíamos, discutíamos cómo llevarlo adelante.
Hay una historia muy bonita porque Milagro, la operación Milagro, en realidad en una primera instancia los pacientes se fueron a operar a Cuba. Milagros nace en el año 2005, cuando la contracumbre de las Américas, la cumbre de los pueblos. Fidel decía, mientras Bush esté en Argentina hablando de guerra y de muerte, nosotros vamos a devolverle la luz a una cantidad de argentinos. Y en ese primer avión que llegó la delegación cubana a la contracumbre se fueron los primeros argentinos. Pero era muy difícil mandar a la gente a La Habana a operarse. Entonces triunfa Evo. Y Fidel habla con Evo y le plantea la posibilidad de poner algunos hospitales dentro de los acuerdos del ALBA que había firmado Evo en la frontera con Argentina. Y bueno, y nos manda a llamar y en su escritorio tenía un gran mapa de Argentina con el norte, ¿no? Del cono sur. Y me acuerdo que hacía con la mano toda una señal y decía, lo veo clarísimo, ahora sí vamos a lograr los sueños del Che, que Bolivia sea el corazón de América Latina. Y a partir de ahí se hace una misión en la cual nos involucran a diferentes organizaciones, a donde los pacientes iban masivamente a operarse a Bolivia, desde Paraguay, desde Brasil, desde Argentina. Y bueno, qué decirte, un líder, un maestro, un ser sumamente humilde, humanista, un ejemplo, ¿no? Creo que todavía hay mucho que estudiar y que hablar de Fidel y todavía no se valora lo que fue ese hombre y lo que nos dejó de enseñanza y lo que nos alertó hasta último momento sobre los riesgos que corre la humanidad. Una maravilla. Y hablando de riesgos, pues siendo argentina no podemos dejar de preguntarte sobre la situación actual que se vive en tu país, con las políticas de Macri y cómo se está organizando la resistencia ante este embate de políticas muy duras, neoliberales, pero muy duras además. Es un cambio continental que lamentablemente, en el caso del Cono Sur, la puerta la abrió Argentina, ¿no? La gente está resistiendo, pero todavía no hay una reacción suficiente como para hacer un cambio. De cualquier manera, creemos que esto va a ser mucho más difícil que las otras etapas neoliberales, porque han venido por todo, porque no va a ser tan fácil sacarlos. Pero digamos que esta etapa también hay que analizarla con los errores, o sea, ¿por qué se llegó a esto? O sea, ¿qué sucedió con los gobiernos progresistas? ¿Por qué no formaron conciencia? ¿Por qué formaron solo seres consumidores? Que cuando la derecha pudo, le dijo, pero conmigo vas a tener esto, 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 y al no tener una conciencia de por qué habías tenido lo otro, pues entonces votaron a los colores amarillos, le decimos nosotros, a los globos amarillos que se están pinchando. Creo que eso es algo que el progresismo, o sea, todos debemos autocriticarnos, porque también tenemos una cuota de responsabilidad en este embate neoliberal que hay en este momento. Están viniendo, como te digo, por todo, pero además están reprimiendo. Han matado a 2 jóvenes, se están ensañando y creando un enemigo interno que es a los mapuches, a una comunidad indígena. Lejos está de ser lo que plantean que sean. Han matado a un joven, lo han desaparecido, se han comprado la justicia, están vaciando la salud pública, están flexibilizando el trabajo. Han flexibilizado las pensiones, han bajado las pensiones, vienen por todo. Y ahora, lo último es el acuerdo por una base militar norteamericana, que eso es terrible porque se va a instalar a donde está el acuífero Guaraní, que es la reserva de agua potable más grande del planeta, que está compartida entre Argentina, Uruguay y Paraguay. Creo que eso hay que pelearlo porque, como te digo, pues vienen por todo, por la humanidad. Y a propósito de esa crítica que esbozabas cuando dices, bueno, hay que preguntarse por qué gana Macri, ¿no? Y por qué no se creó otra conciencia, estos gobiernos progresistas no crearon otra conciencia, ¿no te parece que tiene que ver con el proyecto de fondo de estos gobiernos, que en el fondo que no pretendían superar el capitalismo?
y que si no pretende superar el capitalismo, a lo mejor crear una conciencia no consumista va en contra de tu propio proyecto. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que lo planteo de esta manera porque también generó mucha confusión en nuestros pueblos, ¿no? Entonces hay muchos compañeros revolucionarios que se sumaron, porque claro, coyunturalmente lo que planteaba como política exterior, la unidad latinoamericana y demás, era necesario, pero te generaba unas contradicciones. Nosotros concretamente nunca logramos que nos apoyaran ni con una aguja en el hospital, ¿entienden? O sea, realmente ese hospital existe porque existe Cuba. Sin embargo, el gobierno fue solidario con Cuba, entonces esas contradicciones llevan a que, bueno, vamos a incluirnos en la autocrítica. Claro, yo no creo en un sistema capitalista humano, o sea, creo que la única forma de salvar la humanidad es que construyamos el socialismo, porque esto es un sistema que no tiene sustento. Ahora, si nos ponemos solo a hablar así, digamos, vamos a dejar una cantidad de gente afuera que creo tenemos que unirnos porque no va a haber otra salida, pero sí coincido con vos que no convenía y bueno, un error en general, ¿no? Porque también está pasando en Brasil. Creo que donde más se trabajó la conciencia es donde se sostienen, porque fíjate Bolivia, que trabajó la conciencia y que bueno, ahora van a ir contra Bolivia también, pero está mucho más fortalecido Evo. Venezuela, con todas las contradicciones, Venezuela está resistiendo un embate terrible, terrible, porque también trabajó la conciencia. Y bueno, otros países se cayeron antes, ¿no? Como Honduras, Paraguay. Pues Claudia, muchísimas gracias. Les deseamos a todos los que hacen el trabajo que estás haciendo en Argentina mucha suerte en general y mucho ánimo para la actividad internacionalista y solidaria. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la recepción y bueno, los invito a todos y todas los que quieran conocer sobre el hospital. Hay una página www.operacionmilagro.org.ar. Súmense, estamos organizando una brigada internacionalista para el mes de agosto. Todavía no está en la web, la vamos a subir próximamente y bueno, están todos invitados.